Buenas noches para todos. Em, bueno, la idea de este video es explicarles pues el proceso que se debe hacer cuando les corresponda a ustedes descargar y enviar la base de datos del Drive a nuestros pastores. Entonces yo les voy a explicar qué deben hacer teniendo en cuenta pues las observaciones y el requerimiento pues de nuestros pastores. Entonces, como ustedes pueden ver, lo primero que deben hacer es ingresar obviamente al Drive. ¿Sí? Ustedes van a encontrar este archivo que es el que ustedes pues llenan cada 8 días. ¿Qué deben hacer? Deben ingresar a cada pestañita. Si ustedes se dan cuenta, cada pestañita tiene el nombre del supervisor general. ¿Listo? ¿Qué deben hacer? Deben validar que desde la columna realizó clase hasta la columna observaciones, pues esté llena la información. Claro está que si no hay informaciones, perdón, si no hay observaciones, pues esa casilla va a estar vacía. Sin embargo, entonces ustedes deben ingresar, validar y mirar que cada una de las columnas tenga ya la información diligenciada, ¿sí? Obviamente, si no hay nada, quiere decir que ese coordinador pues no ha ingresado al Drive a reportar la información. ¿Listo? Entonces ustedes deben ingresar a cada pestañita que ustedes ven acá. Ahí ustedes la están viendo. Y validar primero esa información. Es lo primero que deben hacer. Lo segundo que deben hacer es si ya todos los coordinadores llenaron la información y llenaron el Drive, entonces ustedes deben iniciar eh, a totalizar la información, ¿sí? Esta información, algunos coordinadores la llenan, el total es aquí abajo, algunos lo llenan, otros no, ¿sí? No es obligación de ellos hacerlo, porque pues hace parte de la labor de consolidar el informe. Entonces, como ustedes se dan cuenta aquí, en esta primera columna donde dice si realizó o no clase, en el total hay dos casillas, ¿listo? La primera para sí y la segunda para no. Deben validar y contar cuántos sí hicieron grupo, cuántos grupos sí se hicieron y cuántos no, y poner el total. Entonces, en la primera, sí se hicieron 6 grupos, no se hicieron 9. ¿Listo? Igual en la siguiente casilla. La siguiente casilla es si se hizo virtual o presencial el grupo. Entonces, ¿cuántos se hicieron de forma virtual? Entonces aquí 3 y 3 de forma presencial. ¿Listo? Y ya por último, entonces en esta parte deben validar la cantidad de niños, la asistencia de niños. Ustedes hacen una suma y al final pues ponen el total de niños. Lo mismo con la ofrenda, ¿sí? La columna de ofrenda no es muy común verla llena, ¿sí? Solamente en algunos casos se llena. Sin embargo, sí hay que totalizarla. ¿Listo? Y pues las observaciones que pueden darse, ¿no? Es importante tener en cuenta que para consolidar ustedes el reporte, pues hay que hacer una validación del mismo. Entonces, por ejemplo, a veces pasa que aquí donde dice se realizó grupo, dice no, y en la cantidad de niños dice 5, por ejemplo. Ahí hay algo que no es lógico, porque si no se hizo clase o si no se hizo grupo, pues no deberían haber niños, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Si aquí en realizó clase dice no, y en cantidad de niños dice uno 2 3, entonces ustedes deben decir cambiar ese no por sí, y en la modalidad pues ponerle virtual porque la gran mayoría de grupos se están haciendo virtuales. ¿Listo? Muchos de los que ponen esa información no y ponen cantidad de niños es porque los niños estuvieron en el grupo de adultos. Pero es importante resaltar que la información de nuestra pastora pues nos dijo hace unos martes atrás que no necesitamos, o sea, el reporte no es necesariamente la cantidad de clases, sino realmente la cantidad de niños que hay en nuestros grupos. Por eso aquí hay que contarlo. Si hay niños, es porque estuvieron en un grupo, ya sea en el de adultos o en el de niños. Entonces, siempre deben tener en cuenta eso. ¿Listo? Es como lo más importante a tener en cuenta. Y ya por último, eso lo deben hacer ustedes uno por uno, pestaña por pestaña. ¿Sí? Validar, totalizar, que los reportes coincidan. Cada pestañita deben validar. ¿Listo? Al final, ustedes van a encontrar una última pestaña que dice total.
¿Listo? Voy a entrar a esa pestañita que dice total. Como pueden darse cuenta, esta pestañita, ¿listo? Tiene la información. Este es un reporte que los pastores necesitan cada 8 días. Entonces, esta información ustedes no tienen que llenarle nada. ¿Por qué? Porque esto ya tiene fórmulas. A medida que ustedes vayan llenando en cada pestañita, el Excel automáticamente va a ir llenando esta información. ¿Listo? Entonces ahí está. Recuerde, lo primero que voy a hacer entonces es validar que todos ya lo llenaron. Si todos ya lo llenaron, proceden a totalizar y arreglar las inconsistencias que haya. Y por último, validar que el total todo quede bien lleno. Y ya de lo último que deben hacer es ingresar aquí a la parte superior, al botón archivo, ¿sí? Y darle aquí donde dice guardar como. ¿Listo? Ahí les va a dar una opción que dice, ahí les va a pedir es que ustedes lo guarden en algún lugar dentro de sus computadores, ya sea en sus documentos, en una carpeta en el escritorio, pues donde ustedes quieran hacerlo. Lo guardan y ya una vez lo tengan guardado en su computador, pues proceden a enviarlo al correo electrónico. Recuerden que deben enviarlo al correo electrónico del pastor Carlos, de nuestra pastora Leila, de Adriana, y deben copiarnos al correo de Jenny. ¿Listo? Esos correos se los va a enviar directamente a Adri, a cada uno de ustedes, cuando les corresponda hacer el respectivo envío de este consolidado. ¿Listo? Recuerden que si tienen alguna duda, pregunta u observación, pues nos pueden escribir ya sea a Jennifer o a mí, a Luis, al WhatsApp, o pueden escribirle a Adriana también. ¿Listo? Por último, recordarles que este informe hay que enviarlo a más tardar el domingo a las 12 del mediodía. Por ende, ustedes deben validar en la mañana del domingo, más o menos sobre las 9 o 10 de la mañana. Y si algún coordinador no ha llenado este reporte, inmediatamente deben escribirle a Adriana para que ella por favor le indique al coordinador que hace falta que por favor lo diligencie. ¿Listo? Entonces eso es todo. Cualquier observación quedamos muy atentos.